Hola, buenas tardes, bendiciones hermanos. Damos gracias a Dios por concedernos una nueva oportunidad para compartir nuestros estudios bíblicos. Bendecimos nuestro ministerio Semillas de Fe, bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a sus hijas Ana Victoria y Camila Saraí, y a todos nuestros hermanos que hoy han tomado la decisión de seguirnos por esta plataforma de YouTube. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que todo lo que hoy conozcamos de tu palabra sea para obtener más conocimiento y para edificar nuestro espíritu, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día y te pedimos, Señor, que seas tú aquí con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y siguiendo con las enseñanzas que comenzamos la semana pasada, relacionadas con supersticiones, costumbres y tradiciones populares, hoy traeremos el tema Jesús y la tradición. Y en la enseñanza de la semana pasada decíamos que Jesús vino a romper con todo lo que se llama costumbre, tradición y cultura, y que por eso encontró tanta oposición, porque su misión era establecer el reino de los cielos y destronar al reino de las tinieblas. Y como basamento bíblico vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 7, los versos del 1 al 13. Y dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, en estos versículos, Marcos nos presenta un fuerte contraste entre el ministerio de Jesús, que manifestaba su amor sanando a los enfermos de toda la región de Genesaret, y la labor de los escribas y fariseos, que apoyándose en sus tradiciones, intentaban desprestigiar y obstaculizar la obra que Jesús estaba llevando a cabo. Esto dio lugar a una nueva discusión entre el Señor y los fariseos, teniendo como centro el tema de la tradición. La cuestión tiene una importancia vital, y el pasaje que estudiamos nos ayudará a entender el lugar que debe ocupar la tradición frente a la palabra escrita de Dios, y si tiene que ser considerada como regla de fe o de práctica. Hay que añadir que las discrepancias que había entre Jesús y los fariseos en cuanto a la fuente de la verdadera autoridad son las mismas que en la actualidad existen entre los evangélicos y los católicos. Veamos a los fariseos y a los escribas venidos de Jerusalén. El éxito de la misión de los 12, juntamente con el entusiasmo que produjeron en las multitudes las grandes obras del Señor, alarmaron a los dirigentes judíos en Jerusalén, hasta el punto de mandar otra comisión a la provincia de Galilea con el fin de hacer otro intento de obstaculizar su ministerio.
Resulta triste considerar que aquellos religiosos hicieran un viaje tan largo solo con la finalidad de estorbar al Señor, justo en un momento cuando Él se encontraba tan ocupado atendiendo a las personas necesitadas. Pero como veremos a lo largo del estudio, a ellos no les interesaba ni lo que predicaba Jesús, ni tampoco el bien de las personas. Su única preocupación era la de mantener una serie de normas externas de su religión. ¿Por qué comen pan con manos inmundas? Tal vez, de los panes que había sobrado de la multiplicación milagrosa que Jesús había hecho, los discípulos habían llevado alguna cesta en la barca, y ahora, en medio del ajetreo que les caracterizaba en aquellos días, echaron mano a algunos de aquellos pedazos para comérselos. Este detalle fue visto por los fariseos y escribas venidos de Jerusalén, e inmediatamente comenzaron a condenarles. Pero, ¿qué había de malo en todo aquello? Marcos nos tiene que explicar en este punto las costumbres de los judíos relativas a los lavamientos ceremoniales, para que tanto nosotros como sus primeros lectores gentiles podamos entender el significado de este incidente. El problema no tenía nada que ver con la higiene, sino con una cuestión de ceremonias religiosas. Sin embargo, aquí es necesario hacer algunas aclaraciones. Es cierto que bajo la ley de Moisés había algunos casos que requerían de ciertos lavamientos o aseos, pero los judíos habían añadido por su cuenta otros muchos y los imponían como igualmente obligatorios, como si de preceptos divinos se trataran. Esto era lo que se conocía como la tradición de los ancianos. Además, en su afán por cumplir minuciosamente con estos lavamientos externos, habían olvidado el verdadero propósito con el que Dios había dado aquellas leyes ceremoniales, que no era otro que el de simbolizar la necesidad de una limpieza interna. En los tiempos de Jesús, los judíos habían endurecido hasta tal punto la exigencia de una obediencia inflexible y escrupulosa de estas tradiciones, que se habían convertido en un distintivo del judío piadoso. Por esta razón, cuando vieron que los discípulos estaban comiendo el pan sin haberse lavado las manos de la forma concreta que ellos habían establecido, comenzaron a condenarlos. Los eruditos nos dicen que la forma correcta de lavarse las manos conforme a esta tradición era de la siguiente manera. Tenían que extender las manos con las palmas hacia arriba, las manos ligeramente ahuecadas derramando agua sobre ellas. Luego se usaba el puño de una de ellas para lavar la otra y luego el otro puño para lavar la primera mano. Finalmente debían extenderse de nuevo las manos con las palmas hacia abajo, echando agua sobre ellas una segunda vez para limpiar el agua sucia con la que se habían lavado las manos contaminadas. Solo entonces estarían las manos de la persona ceremonialmente limpias. Puede que no estuviesen ni siquiera limpias desde el punto de vista higiénico, pero lo estarían desde el ceremonial. Es decir, habría sido considerada aceptable a Dios, habiendo prestado una estricta atención al ritual de limpieza prescrito y pudiendo así comer de manera apropiada. Estas tradiciones estaban tremendamente arraigadas entre el pueblo. Por ejemplo, hay la historia de un rabino que fue encarcelado por los romanos y que el agua que le daban para beber la empleaba para lavarse las manos de este modo antes de comer, llegando a estar a punto de morir de sed. Podemos suponer, por lo tanto, que cuando los fariseos vieron a los discípulos comer sin haberse lavado ceremonialmente, vieron la ocasión ideal para enfrentarse con Jesús, estando convencidos de que inmediatamente recibirían el apoyo del pueblo. Desgraciadamente, el espíritu religioso es así. No les importaba si el pueblo tenía que comer, solo si se habían lavado las manos como ellos decían antes de comer. No prestaban atención al milagro de la multiplicación de los panes que Jesús había hecho, solo les interesaban las normas religiosas externas. Tampoco querían considerar el impactante ministerio de sanidad que Jesús estaba llevando a cabo en toda la región, y se defendían de las exigencias del amor escondiéndose detrás de sus vacías tradiciones religiosas. Para ellos, el más santo de los hombres era aquel que prestara atención más rígida a esas prácticas simplemente externas y de invención humana. Eran devotos del ritualismo vacío, como que si éste les pudiera salvar.
El Señor Jesús percibió con claridad que su religiosidad y aparente piedad le servían para esconder un corazón malo y perverso. Aunque quisieran hacer creer que su deseo era honrar a Dios por medio de sus lavamientos, en realidad lo que manifestaba era su orgullo humano por ser parte de un pueblo especial y de su desprecio total a los gentiles y los pecadores, con los que no querían tener ningún tipo de relación. De ahí sus continuos lavamientos al volver de la plaza por si algo que ellos hubieran tocado había estado en contacto con un gentil. Su insistencia de incumplir con estos rituales se debía fundamentalmente a que querían ganar mérito delante de Dios y así conseguir su salvación. Y aunque al llevar a cabo sus rituales de lavamiento parecían muy humildes, lo que pretendían en realidad era impresionar a los hombres con su tremenda religiosidad. Veamos qué es la tradición de los ancianos. Según los rabinos, Moisés no solo había dado a los ancianos de Israel la ley escrita, sino que también les dio otros preceptos de forma oral y que ellos transmitieron del mismo modo a las generaciones posteriores. Por lo tanto, los fariseos tenían dos revelaciones divinas, la ley escrita y la tradición oral, ambas importantes y autorizadas. Pero en realidad, la tradición oral no tuvo su origen en el tiempo de Moisés, sino que esto fue una invención de los fariseos con el fin de subrayar su valor, puesto que realmente estas tradiciones orales comenzaron después del regreso de los judíos del cautiverio babilónico, cuando el escriba Esdras y otros después de él procuraron instruir al pueblo en la correcta aplicación de la ley de Dios en las variadas circunstancias de la vida. Y aunque el propósito original había sido bueno, las interpretaciones de la ley se multiplicaron de forma interminable, surgiendo incluso escuelas rabínicas opuestas. Finalmente, todas estas tradiciones orales llegaron a interponerse entre el pueblo y la verdad divina revelada en la palabra. Como dijo Jesús, estas tradiciones humanas, lejos de transmitir vida espiritual, solo servían para atacar cargas pesadas a los hombres. Lo podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 46. ¿Cómo había llegado a ese punto? El primer paso consistió en agregar a las escrituras sus tradiciones como suplementos útiles. En segundo paso, colocarlas a la misma altura de la palabra de Dios y darles la misma autoridad. Y el último fue honrarlas más que a las escrituras y hacer descender a estas de su legítimo puesto. ¿Y cuál era la fuente de la autoridad? La controversia que ahora vamos a considerar entre Jesús y los fariseos tuvo que ver con la fuente de la autoridad. Y veremos que mientras que Jesús solo aceptaba las escrituras, los fariseos ponían todo su énfasis en sus tradiciones. La cuestión sigue siendo fundamental también para nosotros. ¿Qué autoridad aceptamos? ¿En base a qué autoridad aceptamos ciertas doctrinas y repudiamos otras? ¿Hay algún árbitro independiente que ponga fin a la controversia? ¿Son las escrituras la única autoridad? ¿Puede una iglesia complementar las escrituras con la autoridad de las tradiciones? Las diferentes respuestas que a lo largo de la historia se han dado a estas preguntas han dividido a la llamada cristiandad de forma radical hasta nuestros días. ¿Y qué relación hay entre la tradición y las escrituras? Tradición significa sencillamente lo que una generación transmite a la otra. Si lo que una generación transmite es solo la Biblia, entonces las palabras escrituras y tradición serían sinónimas y no habría problema alguno. Pero la cuestión es más compleja que esto, ya que cada generación ha procurado entender y aplicar mejor las escrituras y por lo tanto ha entregado a la generación posterior tanto las escrituras como la interpretación de las mismas, es decir, su propia tradición. Por lo tanto, si no sabemos diferenciar entre una y otra, pronto podemos encontrarnos en la misma posición que los fariseos de los tiempos de Jesús. En este sentido, debemos recordar que la iglesia primitiva aprendió a juzgar toda enseñanza por medio de la tradición apostólica escrita, comprobando, como Pablo mismo les había mandado, si estaba de acuerdo con la enseñanza que recibiste de nosotros. Se lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús frente a la tradición?
La postura de Jesús fue totalmente clara y se podría resumir en los siguientes puntos. La autoridad no reside en la tradición, sino solo en las Escrituras, así que se oponía a cualquier enseñanza que estuviera en conflicto con la ley divina. Por lo tanto, su defensa de la inspiración de toda la Escritura le llevó a censurar duramente tanto a los fariseos, que añadían a la palabra de Dios, como a los saduceos, que le quitaban. Y decía: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos pretendían adorar a Dios mediante sus complicados rituales, pero Jesús utilizó las palabras que el profeta Isaías había dicho a los judíos de su tiempo para mostrarles que era imposible adorar a Dios en base a las tradiciones. Y dice en Isaías capítulo 29, versículo 13: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué triste que en 7 siglos de pesar del exilio y todo el sufrimiento del pueblo de Dios, los habitantes de Jerusalén no habían aprendido todavía esto. El problema seguía siendo el mismo. En lugar de reconocer la palabra de Dios como su única autoridad en todas las cuestiones de fe y conducta, esquivaban las claras demandas de las Escrituras con sus propias tradiciones humanas. Por lo tanto, su culto a Dios era superficial, de labios, mas no de corazón. Entonces, una adoración que no surge de un auténtico conocimiento de Dios a través de su palabra no puede ser auténtica adoración. En realidad, lejos de honrar a Dios, su ritualismo solo servía para que se gloriaran a sí mismos delante de los demás hombres por los fieles cumplidores que eran de sus propias leyes. Pero su actitud era realmente peligrosa. Ellos estaban haciendo dioses, dejando a un lado la palabra de Dios para establecer su propia tradición humana. ¡Qué perversidad! Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otra de las grandes diferencias que Jesús puso de manifiesto entre la Escritura y la tradición es que mientras que la primera apuntaba al interior del hombre, la segunda lo hacía a lo externo. Por esta razón, los fariseos, en su afán de purificar la vida del pueblo, habían convertido la religión en una hipócrita apariencia de piedad externa. Mostraban tanto cuidado en lavar lo externo que no les quedaba tiempo para cuidar su interior. Creían que, cumpliendo con la forma externa prescrita por los fariseos, se encontrarían justificados ante Dios. Y habían llegado a sentirse tan puros ante Dios por sus propios méritos que se habían vuelto duros hacia los demás y juzgaban a todo aquel que no actuaba como ellos. En estas condiciones, Dios no podía aceptar su adoración. Habían olvidado algo fundamental. Cuando se trata de adorar a Dios, es el corazón lo que Él mira principalmente. La cabeza inclinada, la rodilla doblada, el rostro grave, la postura rígida, las respuestas en toda regla y el amén en toda forma, todas estas cosas no constituyen la verdadera adoración en espíritu que Dios busca, así como lo dice en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Entonces es evidente que Jesús se sentía profundamente dolido cuando veía cómo los dirigentes estaban desviando al pueblo sencillo de la auténtica verdad de Dios. ¿Cómo no iba a sentirse indignado cuando veía el extremo cuidado con que guardaban los mandamientos de los hombres, a la vez que descuidaban los verdaderos mandamientos de Dios? Era necesario desenmascarar ante el pueblo la perversidad que se escondía detrás de su apariencia de bondad y ortodoxia, por lo que Jesús se mostró realmente duro y les dijo públicamente: hipócritas. ¡Wow! Gloria a Dios. La Escritura es divina y la tradición es humana. Por la forma en la que Jesús se refiere a la tradición de los ancianos, podemos ver con claridad que para él era algo puramente humano, mandamientos de hombres, tradición de los hombres. En cuanto al origen de la tradición, los fariseos afirmaban que había sido dada por Moisés, pero Jesús no aceptó este punto y nuevamente estableció una diferencia entre lo que dijo Moisés y lo que vosotros decís. A diferencia de la Escritura, la tradición es humana y por lo tanto tiene los mismos defectos y errores que cualquier otra obra humana.
Dios no podía dejarnos sin revelación por un medio tan poco fiable como es el de la tradición oral. Ya en la época de Jesús había tradiciones rivales entre sí y en contradicción con la propia Escritura, como el mismo Señor lo señaló. Además, la palabra oral es menos duradera y fiable que la palabra escrita, ya que puede cambiar de una generación a otra con facilidad. Y por último, la tradición surge de la interpretación hecha por hombres pecadores y por lo tanto poco fiables. El Señor demostrará a continuación cuán perversas, extraviadas y corrompidas podían llegar a ser estas tradiciones humanas. La escritura es obligatoria y la tradición es optativa. Jesús no rechazó todas las tradiciones humanas ni prohibió a sus discípulos que las guardasen. Simplemente puso las cosas en su debido orden, relegando la tradición a un lugar secundario y optativo, siempre que no fuese contraria a la Escritura. Esto fue precisamente en lo que fallaron los fariseos, que enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos presentaban sus innumerables y minuciosas estipulaciones ceremoniales como si la salvación dependiera de la obediencia total a ellas. Y esta fue la razón por la que condenaban a los discípulos cuando les vieron comer pan con las manos sin lavar. Y este era su pecado, elevar su tradición al nivel de exigencia divina e imponerla a otros como si fuera Dios mismo quien la hubiera prescrito. Y como dijimos en la enseñanza anterior, Jesús no reprendió a sus discípulos por haber quebrantado la tradición ritual de estos fariseos. En este sentido, todos nosotros observamos ciertas tradiciones, ya sea en la iglesia o en nuestra vida personal. Por ejemplo, todas las iglesias suelen tener un orden más o menos establecido para sus cultos. Al nivel personal, tal vez nos hemos impuesto cierta disciplina en cuanto a la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno o las ofrendas. Y a raíz de lo que el Señor enseñó acerca de las tradiciones, si no son cosas contrarias a las Escrituras, pues podemos guardarlas, pero debemos tener mucho cuidado en tratar de imponérselas a los demás creyentes y tenemos que estar dispuestos a que otros tengan la opción de rechazarlas también. La Escritura es suprema, la tradición es subordinada. Jesús explicó también que cuando una tradición entra en conflicto con la Escritura, debe ser rechazada con firmeza, porque la Escritura es suprema y la tradición debe estar subordinada siempre a ella. Para demostrar este principio, cito el caso del Corbán. La palabra Corbán quiere decir dedicado a Dios, y se empleaba cuando un hombre quería dedicar sus bienes a la tesorería del templo. Pero por un arreglo con los sacerdotes, podía dedicar su dinero o su propiedad al templo, al mismo tiempo que disfrutaba de ellos durante su vida, dejándolos luego como un legado al servicio del templo. Si se daba el caso de que este hombre, según la santa obligación natural y legal, tuviese el deber de mantener a sus padres ancianos o enfermos, los mismos sacerdotes le impedían ayudarles con los fondos que eran corbán, para no menguar el legado del templo. Este caso suscitó la justa indignación del Señor, pues por un medio engañoso y hábil, y bajo una apariencia de piedad, se quebrantaba uno de los principales mandamientos de Dios. Para Jesús el asunto estaba claro. Moisés había dejado un mandamiento y una advertencia precisa: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. Y el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 17. Así que, si la tradición de los fariseos permitía deshonrar a sus padres, Jesús estaría radicalmente en contra de ella. Nuestro deber radica en guardar la palabra de Dios, aunque para hacerlo sea necesario invalidar nuestras tradiciones y al mismo tiempo juzgar cualquier tradición a la luz de las Escrituras, nunca al revés. Al llegar a este punto, resulta claro que, aunque los fariseos presentaban su tradición como una ayuda para entender y aplicar la ley de Dios, en realidad se oponía a ella en muchos casos. Jesús les dijo que invalidaban la palabra de Dios con sus tradiciones. La idea era que anulaban o quitaban la autoridad de la palabra, y lo que hacían en cuanto al quinto mandamiento era su proceder habitual, tal como les dijo Jesús, y muchas cosas como estas hacéis.
En realidad, la tradición les servía a los fariseos para constituirse en jueces morales, atribuyéndose la facultad de dar permiso en asuntos de conducta respecto a los cuales ya había dejado mandamientos claros. En el caso concreto del Corbán, ellos no le dejaban hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición. Pero también a la gente le gustaba este tipo de tradiciones humanas, porque bajo una falsa apariencia espiritual tenían la oportunidad de cubrir su falta de amor hacia su prójimo. Seguramente, en muchos casos, la tradición del Corbán sirvió para vengarse de los padres que habían perdido el cariño de sus hijos. Veamos ahora la Iglesia Católica y la tradición. El punto principal de división entre la Iglesia Católica y las protestantes o evangélicas radica en la importancia que se confiere a la tradición. Mientras que todas ellas aceptan la inspiración y autoridad divinas de la Biblia, el catolicismo cree que sus tradiciones son tan inspiradas como la misma Escritura. Igual que los judíos creían que su tradición se remontaba hasta Moisés, la Iglesia Católica afirma que la suya fue recibida por los apóstoles de boca de Cristo mismo o de los apóstoles, quienes la recibieron directamente del Espíritu Santo. El Concilio de Trento, en 1546 después de Cristo, dictaminó que la Escritura y la tradición han de ser recibidas por la Iglesia con la misma autoridad. Además, el concilio recibe y venera con el mismo afecto de piedad y reverencia tanto la Escritura como la tradición. El Concilio Vaticano II, entre 1963 y 1965 después de Cristo, mostró un nuevo énfasis en el estudio de la Biblia, y aunque durante siglos la Iglesia Católica había procurado por todos los medios que los laicos no leyeran las Escrituras, en este punto hubo un cambio importante, lo cual es de agradecer, aunque para ello haya tenido que reconocer un grave error histórico que pone en duda la infalibilidad de la que siempre ha presumido. Pero en lo demás, reafirma la enseñanza de Trento en el sentido de que las Escrituras y la tradición son dos partes separadas e independientes de la revelación divina. En realidad, todo lo que Jesús les dijo a los fariseos acerca de sus tradiciones habría que repetírselo a la Iglesia Católica en relación a las suyas. Y por supuesto deberían pensar con seriedad y honestidad también en algunos otros asuntos, como por ejemplo, en el hecho de que nunca hayan podido demostrar históricamente que sus tradiciones hayan tenido su origen en Cristo o sus apóstoles, o sobre la evidencia abrumadora de que la Iglesia primitiva solo reconoció las Escrituras como revelación de Dios. No olvidemos que cuando fijaron el canon de los libros inspirados, lo hicieron porque veían la necesidad de diferenciar claramente entre la palabra inspirada por Dios y las diferentes tradiciones que iban surgiendo. A partir de aquí, toda tradición fue probada a la luz de las Escrituras. En todas las discusiones que tuvieron los primeros cristianos con los herejes, el punto central fueron las Escrituras, y jamás acusaron de hereje a nadie por cosas que no estaban en las Escrituras. O sobre el hecho de que muchas de las tradiciones católicas contradicen claros principios bíblicos, por lo que es inevitable pensar que no proceden del mismo espíritu. O también en que ha habido tradiciones que son contrarias entre sí. Entonces, ¿cómo determina la Iglesia Católica cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? Este también fue un problema en los días de Cristo entre las escuelas rabínicas rivales. Cristo apeló directamente a las Escrituras para determinar la verdad, pero la Iglesia Católica apela al Magisterium, que según ella le ha dado Cristo, el oficio de enseñar con que ha sido investido el Papa, cuyas declaraciones ex cátedra se consideran infalibles. Por eso, el Papa Pío IX se atrevió a declarar: "Yo soy la tradición", lo cual subordina una vez más las Escrituras a la tradición y pone en manos de la Iglesia la autoridad final. Pero nosotros debemos insistir en lo opuesto, como lo hizo el Señor Jesús, es decir, que la autoridad final reside en las Escrituras, en Dios que habla por medio de las Escrituras. Gloria a Dios.
Y para concluir esta enseñanza, les dejo algunas reflexiones sobre este tema. Muy a menudo vivimos por la tradición, que provee continuidad con el pasado y crea la sensación de comunidad. Sin embargo, algunas veces la tradición viva puede ser reemplazada por tradiciones anticuadas que terminan distrayéndonos de lo que es esencial en nuestras creencias. Esto es lo que Jesús criticaba en sus compañeros judíos. Les decía, ustedes creen que son buena gente observando todas las tradiciones sobre cosas externas sin preocuparse sobre su espíritu. Y esto merece los juicios duros de Isaías, que dice, esta gente me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Me honran en vano enseñando preceptos humanos como doctrinas. Y Jesús a menudo imprime en nosotros la necesidad de actuar según su palabra. No es suficiente honrarlo con nuestros labios. Se puede argumentar con palabras, pero las obras hablan por sí mismas. El apóstol Santiago dijo las siguientes palabras: déjenme ser un hacedor de la palabra y no un oyente olvidadizo. Si soy un hacedor que actúa, seré bendecido en mis actuaciones. Y Jesús proclama una religión que es una religión del corazón. No está interesado en cosas externas, ya que éstas no pueden contaminar a una persona, pero lo que está en nuestros corazones es la fuente de nuestras acciones. Dios puede ver nuestros corazones y sus fluctuaciones. Nos juzga por el amor en nuestras vidas o por nuestros esfuerzos para amar. Al final de nuestras vidas, Dios no solo verá lo que hicimos, sino la bondad del corazón con el que vivimos. La forma práctica de dejar que el bien nos acompañe es el estar agradecidos. En cualquier día siempre podemos pensar en algo por lo que estamos agradecidos. Al dar las gracias, el espíritu de la alegría y de la bendición fluirá hacia y a través de nosotros. Y hoy, Jesús nos hace un llamado a vivir una vida íntegra, donde los hechos y el comportamiento personal vienen de un corazón transformado y arrepentido por el perdón y la gracia de Dios. Amén. Así que esta ha sido nuestra enseñanza de esta semana. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por las distintas redes sociales y que puedas congregarte en una iglesia cercana a ti. O si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único. Y por ahora me despido de ustedes, su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez.